Hola chicas, bienvenidas al tercer taller de Educación en Dolor y Sexo. No sé si recordáis que en el último taller os mandé un deber que teníais que pintar en un cuerpo las sensaciones que os provocaba el tacto según el color que representara si me gustaba, no me gustaba o no quería que me tocaran para nada esa zona. Necesito que para empezar este taller recuperéis ese dibujo y lo tengáis enfrente. Darle a pause si es necesario, buscarlo y volver conmigo. Teniendo el dibujo enfrente, os quiero hacer una pregunta. De este dibujo, ¿hay más del 50% del cuerpo coloreado? Si es así, os tengo que dar la enhorabuena. Si es que no, que es probablemente en la mayoría de los casos, es normal, porque generalmente cuando pensamos en la sexualidad, lo que hacemos es localizarla en puntos muy concretos del cuerpo. Sin embargo, todo este dibujo, toda esta parte, todo este cuerpo está implícito directamente en la sexualidad, ya que el órgano más grande de nuestro cuerpo es la piel y es el órgano a través del cual sentimos y estamos más expuestos al mundo exterior. Todas estas sensaciones, el tacto, la presión, la temperatura, se pueden interpretar de muchas formas y le va a dar mucha información y mucho juego a nuestra vida sexual. Por eso, el sentido más importante del que vamos a trabajar con más intensidad cuando hablemos de sexualidad va a ser el tacto a través de la piel, pero no es el único. El olfato, la vista, el oído también van a estimular nuestro cerebro y también van a fomentar que la respuesta sexual sea mayor o menor. Si pensamos, por ejemplo, en un día frío en el que de repente nos encontramos a la persona que nos gusta o a nuestra pareja y le damos un abrazo, es muy probable que ese abrazo te dé unas sensaciones agradables, placenteras. ¿Por qué? No porque estés estimulando tus órganos genitales, por supuesto, sino porque el simple contacto de la persona que te gusta, el sentir tu cuerpo con el suyo, el sentir su olor, esa colonia que tanto te recuerda a esa persona, el sentir el calor que desprende su cuerpo, el oír su voz, todos estos estímulos van a fomentar tu sexualidad y van a fomentar tu excitación, por lo que no debemos olvidarnos de ninguno de ellos y no debemos focalizar todo nuestro mundo sexual en una parte muy pequeña, a pesar de que sea importante, que son nuestros genitales. Seguimos un poquito explorando acerca de nuestra sexualidad. Con el ejemplo anterior, en el abrazo que le dábamos a la persona que nos gustaba, hemos visto que todas esas sensaciones de calor, contacto, olor, pueden generar una respuesta sexual. Pero ahora bien, ¿de dónde nace esa respuesta sexual? ¿Cómo se genera y cómo se lleva a cabo? Vamos a investigar un poquito más para entender un poquito más por qué nos puede pasar o no nos puede pasar esta reacción o esta sensación de excitación. Partimos del abrazo. Estamos abrazados, recibimos esos estímulos que hemos dicho que son positivos porque nos gusta cómo huele, nos gusta cómo nos toca, nos gusta cómo nos abrace, pero aquí no nace la respuesta sexual. La respuesta sexual va a nacer de antes, de la predisposición que tú tengas para que esos estímulos sean o no sean positivos. ¿Y qué quiero decir con esto? Imagínate que estás un día súper estresada, que no has dormido nada porque tienes muchas cosas que hacer en el trabajo, porque tienes muchas cosas en la cabeza, estás cansada, tienes sueño, no te encuentras bien, además te duele un poquito la cabeza y te encuentras que lo único que te apetece es meterte en el sofá, debajo de la manta, a descansar. Esto va a ser una predisposición negativa a esa respuesta sexual, porque probablemente encontrándote en esta situación, a pesar de que los estímulos que te llegan sean positivos, como el abrazo, el calor, el olor, tú no estás predispuesta a generar ninguna respuesta de excitación, tu cuerpo está pensando en otra cosa, entonces esa respuesta no se va a dar. Ahora bien, imagínate que en lugar de verte en esa situación, tú vienes de estar súper descansada, has dormido como un lirón. Además, tienes un montón de ganas de ver a esta persona que te gusta porque te ha hecho un regalo hace poquito y estás súper motivada y quieres a esta persona más que nunca. Estás feliz, estás contenta, tienes tiempo, relajada y recibes estos mismos estímulos, este mismo abrazo, este mismo calor, este mismo olor. Es probable que en esta segunda situación tu cuerpo esté mucho más predispuesto a dar una respuesta de excitación. Y aquí lo que quiero que entendamos es que la excitación es una respuesta que da nuestro cerebro a las condiciones en las que nos encontramos. Por lo que la predisposición, el contexto
y los estímulos van a ser determinantes para que esta respuesta se dé. Si hay creencias negativas, si hay un condicionamiento malo porque estoy muy cansada, si los estímulos no son los adecuados porque me hacen daño o porque no me resultan agradables, no se va a dar esta respuesta que da nuestro cerebro. Y ahora bien, todo ha sido positivo, estoy feliz, me han abrazado, los estímulos son maravillosos, empieza esa sensación de excitación. ¿Aquí acaba la cosa? ¿Ya tenemos la respuesta sexual? No, va a haber muchísimos más condicionantes y esto nos marca la dificultad y lo complejo que es toda esta cadena. Porque si a mí me resulta excitante la situación, yo empiezo ya a notar el calor, empiezo a notar que me apetece, que me activo, vamos a tener en cuenta muchos más factores. Imagínate que en ese punto en el que estás bastante motivada, te llama tu jefe y te tienes que ir corriendo a trabajar, o de repente ahí no tienes nada de tiempo porque tienes que salir a un viaje y tienes que recoger rápido, o estás en un entorno donde hay un montón de gente y realmente no puedes acabar de llevar a cabo esa excitación porque el entorno te está cohibiendo, no te está permitiendo llegar a eso. Pues todos estos condicionantes externos, a pesar de que ya se haya dado la respuesta a la excitación, van a acabar generando que llegue o no llegue ese culmen de la respuesta sexual. Cuando ya tengo la excitación, va a haber factores que me sumen, como estoy relajada en mi casa, tengo tiempo y puedo, y va a haber factores que me resten, como me tengo que ir corriendo a trabajar, hay mucha gente y el entorno es desfavorecedor, hace frío, no me quiero quitar la ropa, XXX, ¿vale? Y ahora viendo un poquito todo lo que nos afecta a la hora de excitarnos o no excitarnos y todo lo que nos afecta a la hora de que se lleve a cabo o no una respuesta sexual, vamos a ver las fases de esta respuesta. Vamos a hablar ahora de las fases que podemos encontrar a lo largo de nuestra respuesta sexual. Es importante tener en cuenta que no necesariamente tenemos que pasar por todas las fases, pero entendiéndolas podemos entender un poquito más qué pasa en nuestro cuerpo. En primer lugar, como hemos dicho anteriormente en el ejemplo del abrazo, la primera fase de esta respuesta sexual va a ser el deseo. Cuando yo recibo esos estímulos positivos, cuando yo tengo un contexto favorable, cuando yo estoy predispuesta, va a aparecer el deseo de tener esa excitación y el deseo de tener esa respuesta sexual. Una vez el deseo se da, la segunda fase va a ser la excitación. Y para entender un poquito la excitación, como hemos nombrado antes, vamos a conocer un pelín más nuestro sistema nervioso. Hay una parte de nuestro sistema nervioso que se llama el sistema nervioso autónomo, que actúa de forma autónoma, es decir, no va a depender de nuestra voluntad. Este sistema nervioso autónomo se divide en dos. Uno, sistema simpático, y otro, sistema parasimpático. El sistema simpático es el que se activa cuando tenemos que luchar, cuando necesitamos una actuación rápida, cuando tenemos unos niveles de estrés altos para sobrevivir. Y el sistema parasimpático es el que se activa en situaciones de relax, cuando estamos haciendo la digestión, cuando estamos descansando. Será el sistema parasimpático el que tendrá que activarse para que se dé la excitación, ya que podemos entender que si estamos en un modo de huida o de supervivencia, el que estemos excitados no es una prioridad, porque eso no va a condicionar nuestra supervivencia en ese momento, por lo que necesitamos estar relajados. Cuando nuestro sistema parasimpático está activo, lo que se produce es ese aumento de la excitación, esa relajación de los tejidos, aumenta la cantidad de sangre que va a nuestros genitales favoreciendo la erección, al igual que pasa en el pene, que nosotros todos reconocemos directamente que cuando hay una erección lo que pasa es que el pene se llena de sangre y se endurece, pues en nuestro clítoris y en nuestros genitales pasa exactamente lo mismo. Se llena de sangre, se endurece y aumenta la lubricación de la vagina para prepararnos para este acto sexual, ya sea con nosotras mismas, ya sea compartido, ¿vale? Fase 2. Y de ahí poco a poco seguimos subiendo los niveles de excitación hasta llegar a la fase 3. La fase 3 es la fase en la que tenemos el nivel de excitación más alto de todo. Esta fase va a ser personal, es decir, cada una va a tener una respuesta y una fase diferente, al igual que toda la respuesta sexual. Pero es importante entender que no a todas las personas le va a durar igual ni va a tener la misma intensidad. El hecho de que la respuesta a esta fase de excitación máxima dure más o menos va a depender de la capacidad que tengamos de mantener este sistema parasimpático activo, ya que, como hemos dicho antes, un sistema parasimpático activo nos permite tener niveles más altos de excitación y niveles más altos de lubricación.
Si yo vivo en una situación de mucho estrés, donde hay mucho cortisol en sangre, que es una hormona relacionada con el estrés y que provoca que nuestro sistema simpático esté activo, anulando este sistema parasimpático, va a ser más complejo mantenernos en esta situación de excitación y lubricación, por lo que es muy importante tener en cuenta cómo afecta el estrés en nuestra vida sexual. Seguimos un poco con esta respuesta, ya estamos en esta meseta y para finalizar esta meseta se produce el orgasmo. El orgasmo es una caída brusca del sistema parasimpático y una subida extrema del sistema simpático. Es un subidón total donde se producen unas contracciones involuntarias de nuestro suelo pélvico que van a favorecer este orgasmo. De aquí la importancia de tener un suelo pélvico fuerte, porque si yo tengo una musculatura muy debilitada, la vigorosidad de esas contracciones va a ser muy bajita y la intensidad de ese orgasmo va a ser muy baja, incluso inexistente. Aparte de producirse estas contracciones, hay una erección máxima de nuestro clítoris y nuestra vagina se ensancha, se dilata, sobre todo en la parte final, y nuestro útero se verticaliza. Todo esto es una respuesta que tiene el cuerpo para prepararse para la reproducción, que suele ser el fin biológico de un acto sexual. Una vez ya pasado este orgasmo, que no es para nada el objetivo, simplemente es una fase más de toda esta respuesta sexual, vamos a tener la vuelta a la calma. ¿Qué es importante entender de todo esto? Pues que todo el proceso forma parte de la respuesta sexual y que el orgasmo en sí es una fase más y no es un objetivo. No tenemos que buscar llegar en cada acto sexual a un orgasmo, ya que simplemente es una parte más del proceso que si tenemos como obsesión o como objetivo principal puede hacer que perdamos el foco en las otras partes y perdamos esa parte de placer, erotismo y disfrute que conlleva en sí toda la respuesta sexual. Además, muchas veces el focalizarnos demasiado en el orgasmo puede generar frustraciones, ya que sentimos que no llegamos al objetivo final y nunca el orgasmo es el objetivo. Eso es muy importante que lo tengamos claro. El objetivo es disfrutar de nuestra sexualidad, disfrutar de nuestro cuerpo y estar a gusto en cada uno de los momentos de nuestra respuesta sexual. Espero que os sirva. Vamos a continuar con todo esto. Hemos terminado la parte de sexualidad de nuestro tercer taller. Para casa os voy a mandar un deber muy sencillito. Aquí debajo en la descripción del vídeo os voy a dejar un link con un audio en MP4 para que podáis escuchar una guía acerca de explorar vuestro cuerpo, entenderos. Solo os pido que estéis tranquilas en casa, con ropa cómoda, en un ambiente agradable y que escuchéis el audio y intentáis seguir esas indicaciones que os va dando. Ya me contáis en el segundo taller. Espero que os guste. Muchos besitos. En este tercer taller vamos a seguir aprendiendo un poquito más y entendiendo un poquito mejor el dolor. Ya sabemos el objetivo del dolor, que es protegernos, el origen del dolor, que es nuestro cerebro, y somos capaces de asimilar que un cerebro mal educado puede generar un dolor intentando sobreprotegernos cuando realmente no es necesario. Todo esto nos ayuda a entender la relevancia de una buena educación en dolor, ya que cuando tenemos un cerebro educado, lo que nos va a permitir es leer bien las señales, interpretar adecuadamente el contexto y responder a las situaciones cambiando nuestra conducta cuando es necesario. Sin embargo, un cerebro mal educado que nos está sobreprotegiendo va a intentar cambiar nuestra conducta cuando realmente no es necesario hacerlo. Lo ideal, al inicio de todo esto, cuando nos exponemos a un cerebro mal educado en ciertas circunstancias, es ser capaces de asimilar cuándo nos está protegiendo y cuándo no, y así poder actuar en consecuencia a ello. Generalmente, nuestro cerebro sabe muy bien lo que se hace y no es necesario reeducarlo. Sin embargo, ciertas creencias como que la regla duele sí o sí, o experiencias intensas como aquella vez que me quemé con el agua y yo ya pienso que el agua siempre quema y siempre es peligrosa, pueden cambiar este patrón y generar nuestro centro de mando mal educado.
Incluso después de superar las creencias, los traumas y los malos contextos, es muy probable que siga habiendo relación entre dolor y sexo. Y esto se debe a que desaprender es mucho más complejo que aprender, y más cuando hablamos de una parte tan intensa, viva e íntima como es la sexualidad de una mujer. Por eso no nos debemos preocupar en exceso y debemos ir trabajando de una forma progresiva con las herramientas que vayamos aprendiendo.